Buenos días, hermanas. Estamos en la serie de los jueces de Israel y vamos con el tema 48. Hoy se llama ¿Abandonar a Dios y servir a los ídolos? Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec, de Maón, y clamando a mí, no los libré de sus manos? Mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Anden, clamen a los dioses que han elegido, que los libren en el tiempo de su aflicción. Recordemos que en el tema anterior hablamos de cómo los hijos de Israel aparentemente se habían arrepentido, aparentemente hacían una confesión de pecado, pero pues es una constante de caer en lo mismo y caer en lo mismo, una obstinación por pecar. Y cuando un verdadero hijo de Dios se arrepiente es para abandonar para siempre su pecado, no para ir y venir en cuantas veces se le antoje, o solamente clamar a Dios cuando realmente se vean aprietos. Y cuando ya no estén aprietos, olvidar y abandonar a Dios. La respuesta del Señor aquí es lógica. El Señor es santo. El Señor es celoso. El Señor no es compartido. Y no tenemos por qué espantarnos de esto que les digo, porque Él es soberano, dueño de todo el universo. Él es el único creador. Así que Él es el único digno de gloria, de adoración, el único en el que tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Y los hijos de Israel habían burlado todo esto. Por eso hoy debemos de meditar en nuestro corazón cómo andamos delante de Dios. Somos como los hijos de Israel que, a pesar de todas las maravillas que vemos de Dios, que como dice aquí en el versículo 11, yo los libré de los que los oprimieron. Versículo 11 y 12 da una lista de aquellos pueblos que fueron enemigos del pueblo de Israel hasta ese momento y cómo Dios los había librado de sus manos. Y dice, y ustedes clamaban a mí y yo los libraba, pero ustedes me dejan. Constantemente lo dejaban a Dios y servían, en lugar de servir a Jehová, servían a dioses ajenos. Vamos a meditar dos palabras en este versículo 13. Dice, ustedes me dejaron y sirvieron otros dioses. Vamos a ver primero la palabra servir. Bueno, esta palabra servir viene del griego abad, que quiere decir trabajar, cultivar o estar esclavizado, adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, labrar, ministrar, prestar. Es decir, que ellos hacían todo este esfuerzo, pero por un Dios ajeno. Ellos hacían con sus manos un trabajo para honrar, para servir a un Dios falso. Fíjense, piensen en esto. ¿Qué hay que hacer para servir a un ídolo? Lo arreglan, lo visten, se repara, se restaura. ¿Y quién está trabajando para servir a estos? Le hacen ropita, le ponen en una sillita, lo llevan a su lugar ahí a donde hacen sus ritos a bendecirlo. Y no es que por el contrario Dios nos sirva, no. Pero nosotras debemos de trabajar para honrar y servir a un Dios verdadero, no a un Dios hecho de yeso, ni hecho de barro, de madera, de hierro, sino que tenemos que trabajar para agradar al Dios auténtico, al Dios del universo, al Dios real. No estar trabajando y perdiendo pues nuestra energía, la verdad, hermanas, para servir a un Dios falso, a un Dios que no existe, a un Dios que, como vemos aquí, el Señor hasta habla con un poco de sarcasmo, porque dice, bueno, ustedes han servido a esos dioses, pues que ellos los libren. Pero cuando tú te dedicas a servir al verdadero Dios,
puedes tener la confianza de que el que te va a librar es Dios y no estar esperanzada en un Dios falso, en un Dios que no es real. Por el contrario, puedes estar tranquila, esperando que ese Dios que sí existe, en los momentos de aflicción, se encuentre contigo. No te abandona. En el tema anterior les decía que como tal el ídolo no tiene ningún valor. El problema es que detrás de esos ídolos hay demonios. ¿Y qué pasa con esos demonios? Pues que no van a venir a ayudarte cuando te encuentres en necesidad. Si esos ídolos que no oyen, no ven, no andan, no sienten, no nada, si esos ídolos no van a venir a ayudarte, pues los autores de esos ídolos tampoco. Al final de cuentas esos ídolos te van a abandonar. Y por eso el Señor aquí habla como les digo, con cierto sarcasmo. En el versículo 14 dice, anden, clamen a los dioses que han elegido, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Que ellos los libren. Pues esto era algo imposible y el pueblo de Israel lo sabía, como lo vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel sabía que o sea, esos ídolos no servían para nada, pero más sin en cambio ellos gastaban su tiempo sirviendo ídolos que no servían para nada. Es como nosotras dedicar nuestro afán, nuestro esfuerzo a las riquezas. ¿Y las riquezas qué son? Nada, hermanas. Nada. Al contrario, cuando más tienes, más te afliges. ¿Qué son las riquezas comparado con las riquezas espirituales? En nada se comparan. Por eso nosotras, hermanas, trabajemos y sirvamos a lo que realmente vale la pena. Y bueno, antes de dejar eso ahí, vamos a ver otra palabra que también viene en este mismo versículo, en el versículo 10:13, y es la palabra abandonar. Dice que ustedes me abandonaron. Viene del hebreo asaf, que quiere decir aflojar, soltar, renunciar, permitieron. Se apartaron, cesaron, dejaron, desampararon. Bueno, le fallaron a Dios. Ellos renunciaron a Dios. Siendo un Dios tan excelso, tan hermoso, tan lleno de tantas virtudes, hermanas. Si nosotras tomamos un tiempo para conocer a ese Dios del universo, a Jehová nuestro Dios, vamos a ver que es un Dios lleno de tantas virtudes que nos quedamos cortas, que vale la pena servir a ese Dios y no podemos abandonar. Lo que tendríamos que hacer sería lo contrario: abandona, suelta, renuncia a esos ídolos y sirve a Dios. Pero ellos estaban usando pues un método al revésado. Ellos estaban abandonando a Dios y sirviendo a ídolos. Pues obviamente que cuando llega el momento de la dificultad, pues los ídolos mudos, sordos y ciegos no van a hacer nada cuando llegue la aflicción. Pensemos, hermanas, en este tema. ¿Cuántas veces hemos sido malagradecidas con Dios? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor y no hemos hecho caso? Y hemos de todas maneras seguido nuestros afanes y en nuestras cosas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor las bendiga.